Hola estimados maestros, es un gusto saludarlos y hoy vamos a ver el tema de perspectiva demolingüística y también el tema sobre sociolingüística. Y hablar de este tema es hablar de la lengua como forma de comportamiento social. Esta clase vamos a profundizar o vamos a hablar sobre un punto de vista teórico en las razones de por qué estudiar la lengua como lo hacen ustedes, en este caso en inglés, como comportamiento social nos permite no solo comprender pues la estructura social, sino también comprender la lengua, en este caso la lengua inglesa. Y de hecho todas las lenguas son consideradas como una actividad social que se desarrolla por medio de las funciones que realiza y por medio de las estructuras con las que expresa estas funciones. ¿Por qué? Porque estas se presentan como respuesta a la actividad social que demanda la sociedad. De este modo, se dota a la lengua de un comportamiento social. ¿Qué quiero decir? De comportamientos que pues el hablante puede llevar a cabo. Es evidente que la lengua juega un papel muy importante en nuestras vidas debido a que cumple diversas funciones que llevan consigo la interpretación de la experiencia, que la conocemos ya como la función ideacional, la interacción con otros seres humanos, que es la función interpersonal, y el uso de los diferentes recursos que la lengua necesita para unir una parte del texto con otra y a la vez con el contexto que le rodea, y esta es nuestra tercera función, que es la función textual. No podemos separar lengua y sociedad porque no hay duda de que la lengua es uno de los modos principales para guiar nuestra vida social. Es un recurso que sirve para estructurar relaciones sociales y en cierta medida la lengua es un reflejo de la sociedad porque la investigación y el análisis social siempre han de tener en cuenta la lengua. Es decir, la lengua es como es por su función en la estructura social. ¿Por qué? Porque siempre hay una relación entre el uso que se hace de la lengua y las situaciones sociales en las que se emplea. Cuando la lengua se utiliza en diferentes contextos de comunicación, esta va unida a la cultura de diferentes maneras. De este modo, como les decía, se entiende a la lengua como producto social o reflejo de la sociedad. La lengua tiene un sistema semántico que le permite transmitir valores culturales. Es decir, hay una relación estrecha entre la lengua, la cultura y el comportamiento. Si grupos de hablantes tienen posiciones determinadas en la sociedad, su uso de lengua debe reflejar su situación social. Aquí, ustedes ya habrán escuchado en sus otras materias sobre la idea de los funcionalistas. Para los funcionalistas, la lengua es en primer lugar un instrumento para la comunicación con los seres humanos. Esta afirmación es fundamental a la hora de explicar por qué las lenguas son de una manera determinada. Las teorías funcionales conceden mucha importancia a la relación entre los patrones lingüísticos y los contextos de uso. En consecuencia, la esencia del funcionalismo es, por lo tanto, el estudio de los fines comunicativos para los que se usa la lengua. De ahí que como funcionalistas, en cualquier descripción lingüística se considera prioritaria la función social de la lengua, es decir, la lengua entendida como uno de los medios de los seres humanos para utilizar o que utilizan para funcionar dentro de una sociedad. Analizar la lengua desde una perspectiva funcional implica pues prestar atención a la relación entre lengua, los textos y el contexto que los textos enmarcan. Desde esta perspectiva, la lengua es entendida como un sistema de comunicación y se centra en la atención en lo apropiado que es el empleo de formas lingüísticas en un contexto determinado. Es decir, el objetivo principal está en las funciones de las estructuras lingüísticas y en sus significados en contextos. ¿Ok? Bueno, y ya no vamos a hablar de la gramática porque estamos hablando de la lengua, la demolingüística y la sociolingüística, pero vamos a hablar de los niveles de la lengua y su relación con el contexto. ¿Ok? Bueno, por contexto de cultura entendemos todo el conjunto de significados que es posible encontrar en una cultura determinada. El término contexto de cultura fue acuñado por el antropólogo Malinowski desde 1923. Él vio que en toda descripción era necesario dar información no solo de lo que estaba pasando en ese preciso momento, sino también sobre todo el contexto cultural, debido a que en todo tipo de interacción lingüística hay que tener en cuenta toda la historia cultural que rodea a los participantes y las prácticas sociales en las que estos participan, de modo que quede claramente determinado cuál
es su significado dentro de esta cultura. Con respecto a la relación entre lengua y el contexto de la cultura, les quiero poner de manifiesto que esta es una relación evidente y estrecha, ya que la lengua es producto del proceso social en que se encuentra inmersa, por lo que se puede afirmar que se deriva y pertenece al contexto cultural que la envuelve. De manera similar, es evidente que las convenciones asociadas con las instituciones sociales que rodean a la lengua se encuentran en cierto modo reflejadas en ella. Al hacer referencia al contexto de situación y su relación con el texto, también debemos de mencionar a Malinowski. La mayor parte de las investigaciones de este antropólogo tuvieron lugar pues en un grupo de islas en el Pacífico que son llamadas las Islas Trovián, cuyos habitantes vivían principalmente de la jardinería y de la pesca. ¿Ok? Entonces, este tipo de contexto, este contexto de situación, se divide en tres variables a las que me voy a referir muy brevemente. La noción de campo, que se refiere a la naturaleza de la acción social, a las razones por las que se emplea la lengua en una situación determinada. Dos, la noción de tenor, que refiere a los participantes que intervienen en la comunicación, a los papeles y posiciones sociales que desempeñan. Y tres, la noción de modo, que refiere al papel que la lengua juega, a lo que los participantes esperan que la lengua haga por ellos en una situación determinada, a la organización simbólica del texto, a su función en el contexto, incluyendo el canal escrito oral o una combinación de ambos, y a su componente retórico, es decir, si el texto es capaz de persuadir, enseñar, argumentar. Eh, y bueno, hay que poner de manifiesto para ir terminando para ir terminando con esta clase, hay que poner de manifiesto la importancia de la lengua en uso con un significado y un propósito determinado, teniendo en cuenta que el significado el significado debe de ser apto para el contexto de los hablantes de la misma. Podríamos deducir eh, una interpretación de un sistema de significados como semiótica social, es decir, un sistema de significados que constituye la realidad de la cultura. Pero entender la lengua como semiótica social implica que interpretemos la lengua como un sistema semiótico dentro de un sistema sociocultural, ya que la lengua forma parte de la sociedad y se manifiesta a través de ella, por lo que la lengua no se puede interpretar como algo por sí mismo, ¿ok? La función de la lengua y su relación con la sociedad lo vamos a entender desde la perspectiva que entender la lengua como el instrumento de los seres humanos que usan para comunicarse y para establecer relaciones sociales lleva consigo que cuando un individuo emplea la lengua, pues se puede afirmar que se convierte en un ser social. De esta afirmación se desprende la importancia del marco social en donde se desenvuelve la comunicación. Es evidente que la situación en que las palabras que son pronunciadas no deben de parecernos nunca irrelevantes para la expresión lingüística. ¿Por qué? Porque el significado de cualquier palabra depende en gran medida de su contexto. Si la lengua tiene tanta importancia por lo que hace, tiene que haber una variación de funciones en su utilización, aunque esto no resulte aparentemente en la estructura de la lengua. La lengua cambia al ajustarse a un determinado tipo de sociedad, según lo que esa sociedad permita hacer lingüísticamente. Qué significados se pueden expresar, qué cosas pueden decirse, sobre qué se puede escribir, etcétera. Esta afirmación que les estoy dando, pone de manifiesto que la lengua está claramente determinada por la sociedad. Halliday profundiza en las razones por las que el hablante elige unas determinadas formas lingüísticas en lugar de otras, hecho que siempre viene determinado por la función que cumplen las formas lingüísticas en su contexto. Entender la cuestión de la sociolingüística y también entender sobre la perspectiva demolingüística nos hace llegar a la conclusión para esta primera parte de nuestra maestría que tener esta visión de la lengua implica que prestemos atención a las diferentes elecciones que son elegidas por los hablantes de una lengua para expresar sus significados, pues el hecho de que elijan unas estructuras lingüísticas en lugar de otras es determinante para que el significado sea efectivo, debido a que hay una relación estrecha entre lo lingüístico y lo social. Las elecciones de los individuos dependen de los contextos del uso de la lengua. En este sentido, mis estimados maestros,
tienen que tener presente que no todos los hablantes de la lengua tienen acceso a los mismos tipos de contexto y por lo tanto no tienen acceso a todas las maneras posibles de hablar o escribir. Las descripciones de las lenguas, de los sistemas de las lenguas, deben necesariamente estar relacionadas con las descripciones de los contextos sociales, porque la relación entre los significados del texto y los contextos sociales en que estos se enmarcan es muy estrecha. Además, la aproximación al contexto desde una perspectiva sistémica funcional lleva consigo interpretar contextos a dos niveles, el contexto de la cultura y el contexto de la situación. Y, por otro lado, el hecho de que los seres humanos seamos seres sociales implica que nuestro contexto también es social, afirmación que debe traer consigo que las personas llevan a cabo sus actividades sociales por medio de la lengua.